Bienvenido a la reunión, a la sesión número 17 del grupo de estudio de eh, Filosofía de la Matemática, el grupo de estudio de lectura de Logical Manual de Volker Halbach. Esta es la sesión número 17 en el marco de la chefa, pero debo decir que la sesión número 16 quedó perdida debido a un desperfecto de mi computador. Entonces, esto implica que no tengo la grabación, por lo tanto esta grabación va a quedar un vacío ahí de la resolución de los ejercicios del capítulo 5. Sin embargo, aquí estamos para comentar lo que nos quedaba de los ejercicios del capítulo 5 para dar paso al capítulo número 6 de deducción natural. Para el día de hoy, que esta sesión va a ser un poquito más corta, eh, profundicé los ejercicios del capítulo 5. Dicho que, mm, que la grabación de la semana pasada no está, voy a mostrar brevemente lo que se hizo para que quede el video de aquello. Entonces aquí está la resolución de los primeros ejercicios, donde hay que evaluar siguiendo las definiciones centrales de la semántica, de de la lógica de predicado. Entonces, todos estos ejercicios se utilizan aplicando dichas definiciones, que son de la 1 a la 8 del texto, en donde las últimas dos corresponden a los cuantificadores existenciales y universales. Em, ¿Qué más cabe precisar de eso? Que quizá, por ejemplo, el ejercicio 10 y 11 muestra que no es lo mismo, por ejemplo, aquí, ¿cierto? El cuantificador existencial está dentro del paréntesis, ¿ya? Mientras que acá el cuantificador existencial está fuera del paréntesis. Entonces, este enunciado de acá, sí, esta fórmula, es verdadera, mientras que la de acá es falsa. Entonces, eso es importante tener en consideración que este tipo de ejercicio da cuenta de la importancia eh, de colocar bien los cuantificadores dependiendo de lo que uno quiera expresar. La solución del ejercicio 5.2 remite principalmente a contraejemplos, entonces esto quiere decir que uno presenta una estructura donde se, donde se muestra eh, sí que estas estructuras no están necesariamente relacionadas por la consecuencia lógica. ¿Sí? Mm, mm. Luego, la solución del ejercicio 5.3, el criterio semántico de consecuencia, es un enunciado de equivalencia. Eh, Hay un sí y solo sí. Por lo tanto, eso implica que hay que dividir la demostración en dos partes. Por una parte, suponemos el lado izquierdo y llegamos al lado derecho. Y en la segunda parte de la demostración suponemos el lado derecho para llegar al lado izquierdo. Sí, creo que ahí pasé lo suficiente para que se vea en el video. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí en este ejercicio se demuestra que si phi es consecuencia lógica de gamma, sí, solo sí, gamma unido con negar phi es semánticamente inconsistente. Entonces, esta definición, o sea, perdón, este teorema, esta demostración, implica que hay una relación intrínseca entre la consecuencia lógica y la inconsistencia semántica, la consistencia semántica, ¿sí? Justamente lo que está redactado ahí, acá. ¿Qué implica esto? Que esto es una justificación de herramientas posibles como la demostración por el absurdo, en donde uno supone lo contrario a lo que uno quiere demostrar para mostrar una coexistencia, por lo tanto se demuestra lo contrario. El ejercicio 4 solicita construir oraciones que sean verdaderas únicamente en estructuras cuyo dominio cumplan ciertas condiciones.
de cardinalidad. Esto quiere decir de cantidad de elementos que tienen eh, esta estructura, este dominio. Entonces el primero me pide que cuando el lenguaje L2 incluye el símbolo, perdón, dividir la demostración en dos. Las A corresponden a las que se utiliza el símbolo de igualdad, o sea, perdón, de identidad, mientras que el B no lo incluye y hace referencia netamente con relaciones. ¿Sí? Este recordatorio importante que una estructura S para el lenguaje L2 está determinada por su dominio y por la interpretación de los símbolos no lógicos y del tamaño del dominio, sí, que se denomina cardinalidad de la estructura. Sí, acá esto puede causar un poco de confusión porque es la misma notación para el valor semántico, ¿cierto? Eh, pero fíjense que aquí se aplica en el dominio, por lo tanto es cardinalidad de la estructura. Entonces, el primer ejercicio del 5.1 dice, bueno, el uno del 5.4, valga la redundancia, dice solo letras predicativas unarias, verdadera en alguna estructura con dominio de al menos tres elementos, pero falsa en todas las que tienen menos de tres. Entonces, aquí yo había explicado la semana pasada que con respecto a la igualdad, entonces aquí lo que uno dice, se define esta fórmula, en donde se dice existe un X, existe un Y, existe un Z, tal que X es diferente de Y, y X es diferente de Z, y Y es diferente de Z. Sí, son los tres diferentes entre sí. Em, este enunciado es verdadero en un dominio de tres elementos, pero en un dominio de tres elementos, de menos de tres elementos, de dos elementos, va a haber siempre, va a tener que siempre igualar al menos uno a otro, ¿ya? Siguiendo la misma idea, eh, sí, siguiendo la misma idea, sin identidad uno expresa esto eh, mediante, de esta forma, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, existe un X que satisface que está en la relación de P, un Y en la relación de Q, un Z en la relación de R, y digo para todo W, es falso que W está en P y Q en W, ¿sí? De igual manera, para todo W es falso que W esté en P y W esté en R, y para todo W, oh, qué molesto. Ya, ahí sí. Entonces, de esta manera se expresa sin identidad lo mismo que, pero en este sentido relacional, ¿sí? Recordar que el símbolo de la identidad hace referencia a una relación, la relación consigo mismo. Luego la 2 inconstante y usando solo R2, verdadera en alguna estructura con al menos dos elementos, pero falsa en toda estructura con un único elemento, ¿sí? Entonces, con la identidad, lo mismo, pero con dos, y sin la identidad de esta manera. Sí. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, la fórmula psi 2 eh, ilustra un caso donde la antisimetría no se cumple, lo cual requiere al menos de dos elementos distintos. ¿Sí? Entonces, en este caso, eh, se requieren dos elementos, por lo menos. Si hay menos de dos elementos, no se cumple no va a ser verdadera esta fórmula. Luego en 3 sin constante y usando solo R2, verdadera en alguna estructura con al menos tres elementos, pero falsa en todas estructuras con menos de tres. Esta creo que es la misma que la uno, ¿no? Solo letras predicativas unarias. Y en la 3 sin constantes. Claro. ¿Sí? Similar entonces a los anteriores. Ahora, ¿qué pasa con la estructura infinita? Aquí ya se pone serio
en el sentido de que profundiza un poco más allá del contenido que se vio durante el capítulo del texto. Acá yo preparé un poco de un material un poco más extenso para este ejercicio porque eh, profundiza en algunos temas que me parecen bastante interesantes y que resumen, o sea, más que resumen, caracterizan o representan de alguna forma los problemas que se vieron enfrentadas a la matemática y los fundamentos de la matemática eh, durante el siglo XIX, fines del siglo XIX, sí, comienzo del XX. Entonces, el objetivo de este ejercicio es mostrar que aunque el lenguaje de primer orden L2 no puede expresar directamente que el dominio de S es infinito, sí puede caracterizar la infinitud estructuralmente, describiendo una relación que solo puede cumplirse si el dominio es infinito, ¿sí? La idea será construir una relación cuya satisfacción exija la existencia de una relación funcional o de orden que no pueda realizarse plenamente en ningún dominio finito, ¿sí? Relación funcional quiere decir que es una relación que es una función. Recordar que toda relación, que toda función es una relación, pero no toda función es, perdona, toda función es una relación, pero no toda relación es función. Em, entonces, claro, acá tenemos que encontrar, acá está el enunciado, tenemos que escribir una oración que sea verdadera en alguna estructura con dominio infinito, pero que no sea verdadera en ninguna estructura con dominio finito. Entonces tiene que existir al menos una estructura con dominio infinito en donde esa relación sea verdadera y otra en ninguna estructura de dominio finito lo permita. Entonces, como haciendo la misma idea con respecto a los ejercicios anteriores, pero ahora en vez de ver que lo cumpla con tres elementos y no con dos, acá es que lo cumpla con infinito, pero no con elementos finitos. Dicho esto, asumiendo la identidad, considerando la identidad, construiremos una fórmula FIS 4 por el ejercicio 4 que imponga sobre una relación binaria R las siguientes propiedades. Primero, totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo elemento se relaciona mediante R con otro, ¿sí? Em, entonces esto quiere decir que para todo X existe un Y tal que ese X está relacionado con Y. Esto es la definición de función, ¿sí? Por cláusula de 3, la fórmula es verdadera si solo si para todo valor de x existe un valor de y tal que el par x, y pertenece al valor semántico de R, ¿sí? Entonces esto que se le llama totalidad es lo que hace que esa relación sea una función. Luego, junto con 2, que es unicidad o funcionalidad. Cada elemento se relaciona a lo sumo con un valor, con un único valor. ¿Sí? Esto lo conversamos cuando vimos el capítulo de relaciones, en donde eh, una parábola acostada no es una relación, pero una función, porque hay al menos un elemento X que tiene dos imágenes. Mientras que la parábola, ¿cierto? La tradicional, no rotada, es función, porque para todo elemento X hay una única imagen. O sea, perdón, sí. Mm, mm. Inyectividad. Entonces, dos elementos distintos no comparten la misma imagen, ¿sí? Para todo X, para todo Y, para todo Z, si X está relacionado con X y Z está relacionado con Y, entonces X es igual a Z. ¿Sí? Esta es la definición de inyectividad. Dos elementos distintos no comparten la misma imagen. O dicho en el sentido, porque aquí está en negativo, ¿cierto? Pero acá se expresa con un I. Entonces esto quiere decir que si se da el caso en el que
X esté relacionado con Y y Z esté relacionado con Y, entonces ese X y ese Z son iguales, son el mismo. La no sobreyectividad dice que existe al menos un elemento que no es imagen de ninguno. Entonces existe un W, tal que para todo B, no se da el caso que B esté relacionado con W. ¿Sí? Es decir, que ese elemento no está relacionado con este. Entonces, si combinamos estas cuatro cosas, nosotros tenemos esta fórmula, ¿sí? Que va a ser verdadera en dominios finitos, pero no en dominio, o sea, perdón, en dominio infinito, pero no en dominio finito, ¿ya? Las tres primeras sí hacen referencia a que hacen que R funcione como una función total e inyectiva. Cada elemento del dominio de S tiene una imagen única y diferente bajo R. La cuarta niega la sobreyectividad, exigiendo que exista al menos un elemento que no sea imagen de ningún otro. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, que existe un elemento, sí, del conjunto imagen que no va a tener un elemento del dominio al cual llega esa relación. Por lo tanto, R representa una función que va del dominio S al dominio S, que es inyectiva, pero no sobreyectiva. Esta es exactamente la condición que caracteriza la infinitud de S en el sentido de Dickeриano. ¿Qué quiere decir esto? En un dominio finito, toda función inyectiva de S en sí mismo es necesariamente sobreyectiva, lo cual contradice la cláusula 4. En cambio, en un dominio infinito, por ejemplo, si el dominio son los naturales, nosotros lo podemos interpretar como esto de la relación, ¿cierto? Como que hay un número, hay un sucesor, ¿sí? Entonces, en este sentido, las cuatro cláusulas, las cuatro condiciones, ¿cierto? Se cumplen en los naturales, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, por ejemplo, si lo llevamos a conjuntos numéricos, esta fórmula eh, va a ser verdadera, por ejemplo, en el dominio de los naturales, pero no va a ser falsa para cualquier dominio cuyo conjunto sea igual a un subconjunto de n que no sea n, siendo n los naturales. Entonces, por ejemplo, si yo tomo del 1 al 10, no, esto no lo va a satisfacer. Si yo tomo del 1 al 100, no va a satisfacer esto. Y así sucesivamente, independiente del número gigante que sea de elementos. ¿Por qué? Por el cuarto criterio, el criterio de no sobreyectividad, ¿sí? Entonces, em, eso. Esto es interesante, ¿sí? Porque la fórmula Φ4 es falsa en toda estructura finita y verdadera en estructura infinita. Describe sin mencionarla directamente la infinitud de Dedekind, y esto es lo interesante. Si un conjunto infinito, sí, solo sí existe una función inyectiva de él en sí mismo que no es sobreyectiva. Aquí yo puse una nota histórica, ¿sí? La definición de infinitud como inyectividad, no sobreyectividad, fue propuesta por Dedekind en 1888 como definición estructural de lo infinito. Más tarde Hilbert reinterpretó esta idea dentro del marco formalista, considerándola una propiedad que puede postularse. Qué importante, esa palabra postularse está dentro en el marco del proyecto de Hilbert, mediante axiomas sobre una relación R. Así, la fórmula anterior traduce una definición de Dedekindiana en un lenguaje hilbertiano, donde la infinitud se entiende como una propiedad relacional de la estructura. Y esto es lo bonito a mi juicio, porque, como digo, Hilbert es posterior a Dedekind, entonces aquí este problema eh, no era trivial en el siglo XVII, a eso es lo que voy. Es que son necesarias estas herramientas formales modernas para poder imaginarse dominios enunciados que sean verdaderos en dominio infinito, pero no en dominio finito. Dicho esto, sin identidad, no me quiero detener en el sin identidad, pero
análogo, es muy análogo. Voy a dejarlo aquí para que se vea la resolución. Sí, hice aquí un pequeño cuadro, entonces de la versión con identidad y sin identidad. La idea de la estructura, ¿cuál es? Con esto sí lo voy a explicar, que en la con identidad, la idea es que siempre queda un elemento fuera de la imagen, en los conjuntos infinitos, mientras que sin la identidad siempre hay un elemento posterior o después, en orden relacional. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la infinitud, y este es un enunciado que está en un sentido más filosófico, más literario, si quieren, porque ocupa la palabra aquí revela, ¿cierto? La infinitud no se enuncia directamente, no se dice, no podemos nombrar lo infinito, sino que se revela, se muestra a través de una configuración relacional, ¿sí? Que solo puede sostenerse en un dominio ilimitado. Entonces, eso, pues. Aquí está solucionado el ejercicio 4. Luego hice un comentario un poco más extenso, sí, que este ejercicio muestra el límite expresivo de la lógica de primer orden. No existe una fórmula de L2 que sea verdadera en todos los modelos infinitos y falsa en todos los finitos. Sin embargo, mediante fórmulas como Φ4 o Ψ4, la infinitud puede ser caracterizada indirectamente a partir de las propiedades semánticas de que el lenguaje describe, de las relaciones que el lenguaje describe. Desde un punto de vista filosófico, esto ilustra la noción de infinitud estructural. ¿Sí? Lo infinito no es una cantidad, sino una condición de apertura del dominio. En términos de teoría de modelo, estas fórmulas encarnan la idea de que el lenguaje lógico no cuenta los objetos, sino que describe las relaciones posibles entre ellos. Así la semántica L2 muestra su poder no en lo que dice explícitamente, sino en lo que sus estructuras hacen posible. Sí, aquí hay otro, me dejé llevar un poco más en la redacción. Acá dije un apéndice de las definiciones, eh, un poco más formal con respecto a la imagen, la inyectividad, anotación de conjunto, eh, por si alguien quiere revisar algo ahí. Sí. Y bueno, vamos a pasar al apunte. Eso con la semántica del lenguaje L2, del lenguaje de predicado, y ahora deberíamos pasar a el capítulo 6. El capítulo 6 corresponde a deducción natural. Sí, entonces alcancé a pasar al apunte las primeras dos páginas, así que vamos con la lectura. Dice, un argumento válido no tiene por qué ser obviamente válido. Puede establecerse la validez de tal argumento dividiéndolo en argumentos más pequeños y mostrando que se puede pasar de las premisas a la conclusión mediante una secuencia de pasos pequeños y evidentes. A esto, dicho sea de paso, esto es lo que los griegos llamaban análisis. ¿Sí? De ahí viene la palabra análisis de dividir en partes pequeñas. Es decir, se demuestra la conclusión a partir de las premisas por medio de conclusiones intermedias. Las premisas originales se usan para obtener conclusiones evidentes, las cuales a su vez se emplean en el siguiente paso como premisas para derivar nuevas conclusiones, y así sucesivamente, hasta que se obtiene la conclusión original. Tal secuencia de pasos evidentes se denomina una demostración. Que un paso sea evidente depende de la perspectiva, esto es interesante. Sin embargo, puede intentarse mostrar que existe una lista fija de reglas de demostración simples que bastan para establecer la validez de cualquier argumento válido. Las reglas deben formularse de tal modo que sea fácil verificar si un paso dado de una demostración se ajusta a una de esas reglas. Si se fija un conjunto de reglas que pueden emplearse en la demostración, entonces no puede haber un desacuerdo serio sobre la admisibilidad de un paso determinado y se sostiene así una noción objetiva de demostración para los lenguajes L1 y L2 de la lógica proposicional y de la lógica predicado, puede proposicionarse tal lista de reglas admisibles que legitiman los pasos de una demostración. Es evidente para qué argumentos debe haber demostraciones.
Solo debe haber demostraciones para los argumentos válidos. No podemos hacer demostraciones para los argumentos inválidos, solo mostrar contraejemplos. Formalmente hablando, no debe ser posible pasar desde las premisas hasta una oración phi si no es el caso tal que phi sea conclusión lógica de gamma. Las reglas deben ser correctas en este sentido. En segundo lugar, las reglas de demostración deben ser completas en el sentido de que debe haber demostraciones para todos los argumentos válidos. ¿Sí? Si phi es consecuencia lógica de gamma, entonces debe ser posible alcanzar phi a partir de gamma, mediante pasos de demostración que se ajusten a las reglas de demostración. Para mostrar que phi es consecuencia lógica de gamma, se puede entonces simplemente ofrecer una demostración en lugar de razonar usando las estructuras de L2 como en el capítulo anterior. Esto facilita enormemente el establecimiento de la validez de los argumentos de la lógica, en la lógica de predicado. Los lógicos han ideado diversos sistemas de demostración para distintos propósitos. Algunos sistemas son fáciles de implementar en computadores, otros son muy fáciles de enunciar, aunque difíciles de manejar, y otros facilitan investigaciones más profundas sobre la noción de demostrabilidad. Emplearé un sistema que permite visualizar pasos de demostración no muy distintos de lo que las personas realizan en el razonamiento cotidiano. Las reglas que especificaré deben ser intuitivamente plausibles, aunque no todo paso que parezca intuitivamente correcto será una regla permitida en el sistema. Dos puntos. Ojo, el sistema no ha sido diseñado para ser el más eficiente posible. Su propósito es demostrar que toda demostración puede descomponerse en pasos simples y elementales de muy pocos tipos. Si el objetivo fuera un sistema de demostración muy eficiente, sería necesario agregar más reglas. Dado que las reglas de demostración se asemejan bastante a los pasos usados en las demostraciones informales, los sistemas de tipos descritos en este capítulo se denominan sistemas de deducción natural. Fueron introducidos de manera independiente por Jas, no sé cómo se pronuncia esto, Jaskowski y Getzen, ¿sí? Getzen. El sistema que presentaré es una variación de la versión de Getzen. ¿Sí? De ahí viene el concepto de deducción natural de Getzen. Las demostraciones en deducción natural comienzan con una suposición. Cualquier oración puede ser asumida. ¿Sí? Esta lo vamos a llamar regla de suposición. La ocurrencia de una oración phi sin ninguna oración por encima es una suposición. Una suposición de phi es una demostración de phi. Puede parecer algo extraño que la mera ocurrencia aislada de una oración ya sea una demostración, pero resulta conveniente considerar una línea con una sola oración como una demostración de ella a partir de la suposición phi. Por esto hace que las siguientes definiciones sean más directas. Toda demostración comienza con suposiciones. Esto es muy importante. Las reglas adicionales de demostración muestran cómo extender una demostración, esto es, cómo formar demostraciones cada vez más largas demostraciones, añadiendo nuevas oraciones. Al enunciar la regla hablaré de anexar oraciones a demostraciones ya existentes. Con esto me refiero a lo siguiente: se anexa una oración fía a una demostración dibujando una línea horizontal bajo la demostración y luego escribiendo phi debajo de esta línea. Se anexa una oración a dos o tres demostraciones escribiendo las demostraciones una al lado de otra, luego dibujando una sola línea bajo todas ellas y escribiendo phi debajo de esta única línea. Todas las reglas permiten anexar solo una oración en un paso dado. Así, en toda demostración hay siempre una sola oración phi al final o en la raíz de la demostración. La demostración es una demostración de esa oración phi. La demostración tiene, por tanto, la forma de árboles que se ramifican hacia arriba. Para cada conectivo y cuantificador existe una regla de introducción y una regla de eliminación, ¿sí? Em, Utilizaré abreviaciones, por ejemplo, em, intro, ¿sí? Regla de introducción. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí porque así terminamos justo en la introducción del capítulo 6. ¿Ya? Entonces, en este capítulo se van a presentar estas reglas de deducción natural introducidas por Jensen que permiten demostrar, realizar esta demostración con esta notación que sigue una forma de árbol.
Eso es todo por el día de hoy. Voy a subir la grabación. Espero le haya sido productivo. Quiero recalcar, felicitar a todas las personas que vean estos videos o hayan seguido todo esto porque son muchas horas de contenido, mucho formalismo, mucha lógica y equivale a bastante, así que muy bien. Eso, nos vemos la próxima semana donde continuaremos con 6.1 y introduciendo estas reglas de deducción.